Nació el 13 de julio de 1900 en Santiago de Chile. Fue bautizada con el nombre de Juana Fernández Solar en la parroquia de Santa Ana. Sus padres fueron Miguel Fernández y Lucía Solar. Tuvo 5 hermanos: Lucía, Miguel, Luis, Rebeca e Ignacio. Su familia era rica y acomodada. Era una familia profundamente cristiana. De niña tenía ataques de rabia y berrinches muy conocidos entre la familia, pero compuso esas actitudes para su primera comunión. Al comulgar, sintió como Jesús le hablaba a su alma. Ella se lo comunicó a su madre, la cual quedó muy impresionada. Juanita pensaba que Jesús le hablaba a todos en su primera comunión. Este sería el inicio de una serie de diálogos que Juanita tendría con Jesús y María hasta su muerte. Después de su primera comunión, comulgaba diariamente. Esto la fue transformando, haciéndose más obediente, paciente y servicial. La llamaban la alegría de la casa, y era conocida por reírse en los momentos menos adecuados. Entró al colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estudió la mayor parte de su vida. Tiempo después la metieron en el internado del mismo colegio. Como estudiante era promedio. Sus notas no eran perfectas, pero sí buenas. Sus compañeras la recuerdan como alguien excelente al cumplir el deber. En vacaciones iban a la hacienda Chacabuco, donde con sus amigos y su hermana Rebeca ayudaban a los trabajadores de la hacienda. Los atendían, les enseñaban el catecismo, organizaban juegos y festivales, además de primeras comuniones, bautismos y matrimonios. Durante las vacaciones le gustaba nadar, montar a caballo por la cordillera o ir de excursión, y en la tarde iban a la capilla a recibir la bendición con el Santísimo. Las haciendas que tenía la familia de Juanita las fueron perdiendo poco a poco por el mal manejo de su padre. Por esto mismo, se redujo su entrada de dinero, lo que los llevó a mudarse a una casa más pequeña, ya que Juanita y Rebeca fueron puestas en el internado, lo que les causó mucho dolor al principio. Después de 8 meses, su madre la sacó para presentarla a la sociedad. Con los pobres era muy atenta y servicial. Con los enfermos, ella misma se desvelaba para cuidarlos toda la noche. Un día llegó un niño pobre de 10 años a pedir limosna a su casa. Juanita lo lavó, le dio de comer, le dio ropa, le enseñó el catecismo y a rezar. Todos los días el niño llegaba a almorzar a la casa de Juanita. Ella le hizo ropa y le enseñó lo que sabía. Más tarde, Juanita se volvió la protectora de toda la familia del niño, ayudando a que el padre dejara el alcohol y se consagrara la casa al Sagrado Corazón de Jesús. En su diario se demuestra su profunda unión con Dios, Jesús y María. Ellos le enseñaban a cómo actuar, rezar, servir y amar. Era una joven enamorada de Cristo, hacía penitencia y oraba muchas veces al día. La Virgen era su mejor amiga y a ella le contaba todo. A los 14 años decidió entrar a las Carmelitas Descalzas. Su familia se opuso, le trataron de cambiar de idea, pero al final aceptaron. Ingresó en el monasterio de los Andes el 7 de mayo de 1919, tomando el nombre de Sor Teresa de Jesús. En el monasterio se ofrece a realizar los trabajos más molestos y desagradables. El 14 de octubre recibe el hábito de novicia. Al año siguiente, durante Jueves Santo, empieza su agonía. El Viernes Santo, su maestra de novicias la encuentra ardiendo en fiebre. Ese día, ella había asistido a todos los actos litúrgicos sin quejarse. Era el 2 de abril. Su familia intenta llevarlo a un hospital, pero si lo hacían y Teresa moría, no moriría como monja carmelita, algo que deseaba hacer, morir como carmelita. El 7 de abril hace su profesión religiosa in articulo mortis y será la última vez que comulgará. El 12 de abril muere Sor Teresa de Jesús de un tifus avanzado a los 19 años de edad. El 3 de abril de 1987, el Papa San Juan Pablo II la beatifica, y el 21 de marzo de 1993 es canonizada por el mismo Papa. En su discurso resonan las mismas palabras que dijo anteriormente: el amor es más fuerte. Bueno, mucha, ahora vamos a hablar acerca de la razón de su santidad, porque muchos han de preguntarse, ¿cómo una chica de 19 años pudo llegar a ser santa? La vida de Santa Teresa de los Andes no sale de lo ordinario, pero ella supo hacer lo ordinario extraordinario. Supo cómo amar, reír, jugar y servir. A sus cortos 19 años de vida, aprendió a ser coherente con su fe y sus obras. El secreto de Juanita fue la oración, y como fruto de ella, era el servicio a los demás. Como decían algunas personas, ella llegó santa al convento. Ella supo cómo santificarse en su vida diaria. Su vida de oración y su servicio al prójimo no eran obstáculos para ella poder vivir su juventud de manera alegre. La santidad de Juanita radica en el amor, ese amor que sentía por Dios y que daba a los demás, ese amor con el que hacía todas las cosas,
Ella murió de amor. Bueno, y ahorita vamos a hablarles de cómo seguir su ejemplo en los tiempos actuales. En esta época, los santos se nos presentan como ejemplos para imitarlos y llegar a la santidad. A Teresa la podemos imitar a través de su amor, de ese amor que ponía en todo lo que hacía y ese amor que transmitía a otros. Podemos imitarla en cómo saber reír, orar, jugar, servir, escuchar a los otros. Que Teresita de los Andes nos ayude a que juntos podamos llegar al cielo. Dios los bendiga.